directo a nuestra conciencia. La soberanía de Dios y el pecado. Dios tiene propósitos para nosotros. En la formación que vamos teniendo como hijos de Dios, Él no desea que suframos sin propósito alguno. En la voluntad permisiva del Señor nos suceden cosas que nos ayudan a madurar. Tengamos presente que todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene el propósito de hacernos más a su imagen, más maduros, tratando con nuestro carácter para que crezcamos espiritualmente. Todo esto a pesar de nuestros errores y pecados. Es decir, que nuestros errores y pecados nunca van a frustrar el plan de Dios para nuestra vida. Encontramos un ejemplo de ello en la vida del rey David, el mayor rey de Israel y un hombre conforme al corazón de Dios, quien un día cometió un pecado muy grave, tomó una mujer ajena y asesinó a su esposo para poder casarse con ella. Dice el libro de Samuel que lo que David hizo fue desagradable a los ojos de Dios. La mujer quedó embarazada y el niño murió como prueba de que Dios había rechazado el proceder de David. Sin embargo, la soberanía de Dios se muestra en que David luego toma a Betsabé por esposa y de tal unión nace Salomón, el rey más sabio en la historia de la tierra. Y aún más, de su línea de descendencia vendría a nacer Jesús. Eso rebasa todo entendimiento humano. Es así como vemos al Dios de toda gracia, a pesar de nuestros errores, usando cada situación para cumplir sus propósitos y bendecirnos. Si pecamos, sufriremos las consecuencias del pecado. Es posible que usted ahora esté sufriendo las consecuencias de su pecado. Ciertamente Jesús perdona la culpa de todos los pecados, pero las consecuencias las tenemos que sufrir. La vida de David después de su pecado nunca volvió a ser igual. Las consecuencias del pecado llegan siempre, son ineludibles, pero podemos estar seguros de que, al final de todo, Dios tornará el mal en bien para sus hijos. El apóstol Pedro dijo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5:10. En este anterior pasaje vemos 4 propósitos de Dios en el sufrimiento. Veamos el significado de cada uno de ellos. Según Pedro, el sufrimiento nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Primer propósito es que nos perfeccione. La palabra perfeccione viene del griego katartizo, que significa restaurar, hacernos aptos, reparar y ajustar. Es decir, Él ajusta, repara, restaura y afirma nuestros caminos, tratando con nosotros, llevándonos a la madurez. El segundo propósito es que nos afirma. La palabra firma viene del griego esterizo, que significa establecer con firmeza. Esto nos habla de establecer un carácter firme y sólido en la persona. El tercer propósito es que nos fortalece. Esto habla de vigor y de fuerza espiritual. Vigor espiritual para enfrentar todas las situaciones malas y difíciles que llegan a nuestra vida. Y el cuarto propósito es que nos establece. Esto habla de consolidar, de afianzar un carácter santo y sólido, ya que el carácter de los descendientes de Adán es inestable e inclinado siempre al mal. Recordemos que Pedro era llamado Simón, pero Jesús cambió su nombre. Pedro viene de la palabra Petros, que significa una piedra sacada de una roca grande. Una piedra es sólida. Al cambiarle el nombre, Jesús estaba estableciendo que Pedro sería sólido, a pesar de que en ese momento aún era impulsivo, voluble y se dejaba llevar por emociones y temores, incluso llegando a negar al Señor. Pero después estuvo dispuesto a morir como mártir por causa del Evangelio. Juan 21, 18 al 19 dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Así estableció el Señor a Pedro para ser parte de la edificación de su iglesia. Querido amigo que me escuchas, si estás pasando por dificultades, por tus malas decisiones,
Ten la plena confianza en que Dios te está perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo. Así que sigamos rogando al Dios Todopoderoso que guíe día a día nuestras vidas en la instrucción y en el conocimiento de su palabra, que es viva y eficaz, y nos conceda entendimiento y convicción para obedecerla con corazón agradecido y así evitar tomar decisiones equivocadas en nuestra vida, y que si las tomamos tengamos conciencia de eso y recibamos las consecuencias en arrepentimiento y fe, sabiendo que Dios en todo lo que permite cumple su propósito santo, y asimismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca en Cristo Jesús como único autor y consumador de nuestra fe. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.